Imagínense ustedes que existiera una manera de recibir la gracia de Dios sin tener que hacer fila. Una manera diaria donde pudiéramos recibir la gracia de Dios sin tener que preocuparnos nosotros por esperar en ello. ¿Cómo cambiaría nuestras vidas, nuestras relaciones? ¿Cómo afectaría la manera como nos sentimos, las decisiones que tomamos, la manera como sobrellevamos las cargas, la manera como resolvemos los conflictos, la manera como nos sentimos con nosotros mismos? Imagínense encontrar una fuente inagotable de sabiduría, de ánimo, de corrección, de esperanza y de fortaleza. Imagínense que una cosa como esa existiera. Imagínense. A ver. Pues sí existe, ¿no? Hoy vamos a ver varios pasajes en este último mensaje acerca de la importancia de la palabra de Dios en la vida del cristiano. Varios pasajes que nos van a hablar acerca de cómo la palabra de Dios, la Biblia, es el lugar donde el creyente puede recibir diariamente la gracia de Dios para vivir. Ahora, yo no sé ustedes, pero yo necesito una dosis diaria y constante de la gracia de Dios en mi vida. Y no digo que que necesito esa gracia para enfrentar problemas o necesidades o grandes decisiones que tengo que tomar. No. Esa gracia la necesito para levantarme de la cama. Esa gracia la necesito para ir al trabajo. Esa gracia la necesito para comenzar mi día. Esa gracia la necesito para vivir. Y claro, también la necesito para esas otras cosas grandes, pero más que todo, esa gracia la necesito para poder vivir. Así es que hoy vamos a hablar acerca de cómo la palabra de Dios puede convertirse, o más bien es la herramienta que Dios nos ha dado para recibir la gracia en nuestras vidas. Pero antes de hablar de eso, lo primero que quiero decirles es que en la iglesia moderna hoy, nosotros tenemos una crisis de conocimiento bíblico. No solamente los cristianos no leemos la Biblia constantemente, o sea que no solamente no tenemos la práctica de leer la Biblia, pero también tenemos una cosa que se llama analfabetismo funcional. Esto quiere decir que una persona sabe leer y escribir, pero no comprende muchas veces lo que está leyendo o incluso lo que está escribiendo, ¿no? Entonces muchas personas en la iglesia, muchos cristianos, aunque leen la Biblia, muchas veces ni siquiera entienden lo que la palabra de Dios les está diciendo. Entonces tenemos una crisis de conocimiento en lo que se refiere a la palabra de Dios. En Oseas, el profeta Oseas, en el capítulo 4, en el versículo 6, dice que al pueblo de Dios le faltó, ahí dice, al pueblo, dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Y cuando Oseas está hablando con el pueblo de Dios, está hablando de que el pueblo ha dejado de escuchar a los sacerdotes de la ley, de que el pueblo ha comenzado a ignorar la ley de Dios. Entonces, si comparamos esto con la palabra de Dios, el reclamo de Dios para su pueblo en Oseas 4 dice que el pueblo ha sido destruido porque le faltó conocimiento. Entonces, las personas que se dedican a hacer encuestas en las iglesias, porque créanlo o no, hay personas y estudiantes y organizaciones que se dedican a estudiar cómo las iglesias se comportan. Bueno, los que hacen ese tipo de investigaciones dicen que la mayoría de los cristianos no leen la Biblia. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es cierto o no es cierto? ¿Sí o no? La mayoría de los cristianos no leemos la Biblia. El porcentaje es tan alto que, como les dije anteriormente, a la iglesia moderna se le pone en la categoría de analfabeta funcional. O sea que lee muy poco y lo que lee no lo entiende o no lo practica, porque entonces tiene un problema muy, muy grande de su relación con la Biblia. Ahora, preguntémonos nosotros mismos también como individuos, sin pensar en la iglesia así en general. ¿Tengo yo una dificultad para leer y escudriñar la palabra de Dios o no?
O se me da así muy simplemente, se me da así como de una manera muy natural. Si somos sinceros unos con otros, tenemos que admitir que la gran mayoría de nosotros tenemos una relación complicada con la Biblia. Mire, hay gente que nunca en su vida ha abierto la Biblia. A mí me asombra nuestra hermana Alda, que dice que la ha leído ya de pe a pa. ¿Cuántas veces, hermana? 5 veces la estoy leyendo. 5, y la está leyendo una 6ª vez. O sea que de Génesis a Apocalipsis, la hermana ha leído toda la Biblia. Va para la 6ª vez. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos decir algo como eso de nosotros mismos, verdad? Tenemos una relación complicada con la Biblia. Pues la hermana tiene todo el tiempo del mundo, no trabaja, no hace nada. No. Aunque una persona tenga una vida un poco más relajada, siempre es un desafío leer la palabra de Dios. Entonces, tenemos una crisis en la iglesia de que no leemos la Biblia. O sea, uno de los problemas que existen es porque hemos caído en la trampa del pragmatismo. Leer la Biblia representa una incomodidad en muchos sentidos. ¿Se han dado cuenta de eso? Que leer la Biblia representa un problema. Mira, requiere tiempo. Creo que ya le puedo cambiar de acá. Requiere tiempo, ¿verdad? O sea que tienes que dejar de hacer una cosa para poder hacer esta otra cosa. O te tienes que levantar más temprano, o te tienes que dormir más tarde, o tienes que dejar de ver el programa de televisión que tanto te gusta, el capítulo de La Rosa de Guadalupe que estabas esperando, o tienes que dejar el teléfono a un lado por 30 o 40 minutos, o tienes que dejar el noticiero esa noche o esa mañana, o tienes que poner a un lado el gimnasio, el que querías ir. Pero la Biblia nos incomoda. O sea, incomoda nuestro pragmatismo porque estamos acostumbrados nosotros a vivir una vida práctica. Todos queremos que nuestra vida sea una cosa así, miren, de una cosa para otra, para otra, para otra, para otra. Mi vida está completamente arreglada. Y buscar la palabra de Dios representa que tenemos que cambiar ese pragmatismo por algo que requiere tiempo, que requiere estudio, que requiere que pongamos atención. Otra razón por la cual los cristianos no leen la Biblia es por la falta de conocimiento acerca de lo importante que es la Biblia en la vida de los creyentes. Es muy larga. ¿Cómo que la leíste 5 veces, hermana? Si es larguísima. Es tan larga que no la puede leer uno en un año. Es demasiado complicada, es difícil de leer, es viejísima, antiquísima, aburrida, tiene historias que no entiendo. ¿Quién quiere pasar todos los días leyendo un libro que es más complicado que Harry Potter? ¿Quién quiere leer? ¿Quién quiere pasar media hora de su mañana leyendo un libro que le cuesta trabajo entender? ¿Quién quiere dedicar tiempo a leer el mismo libro todos los días por el resto de su vida? Yo no sé, se requiere un cierto tipo de persona para querer pasar tiempo leyendo un libro, el mismo libro, todos los días, y cuando lo terminaste, lo vas a comenzar otra vez y vas a buscar 1000 maneras de poder leerlo de una manera distinta. ¿Quién quiere hacer eso? Otra cosa que encuentro yo que es una dificultad es que muchas veces la Biblia es vista entre los cristianos como una píldora para el dolor de cabeza espiritual, ¿no? Si estoy teniendo un problema espiritual, déjame ver qué dice ahí un versículo de la Biblia. Aquí dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Sí, ya nada me va a faltar. Y lo usamos como un remedio para el dolor de cabeza espiritual, ¿no? Buscamos un versículo por ahí, hasta fuera de contexto, no importa. Estábamos en el gimnasio, el otro día le dije que estaba con un hermano en el gimnasio y no podía la pesa y dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La Biblia se convierte en el adorno para la casa, ¿no? O para el edificio. Ahora, no me malinterpreten, no estoy diciendo que tener versículos en la casa de adorno y eso está mal, pero si eso es todo lo que la Biblia es para nosotros. Una almohadita a un lado de la cama que dice ahí, ¿verdad? El Señor es mi pastor, nada me faltará. O si es el adorno de mis posts de Instagram. Porque créanlo o no, hay un montón de gente que se dedica a poner un versículo de la Biblia y una pose muy linda así. Y ponen, ¿verdad?, ahí su versículo y hacen quiet time.
Yo hasta tengo unos amigos pastores que hacen eso, están preparando su sermón y ponen su Biblia, su café y preparing the sermon. Come on, people. Entonces tenemos estos problemas porque nos falta conocimiento, porque la Biblia no es pragmática, porque no sabemos lo importante que esta es para la vida cristiana. Pero ¿por qué es importante? ¿Por qué importa leer? ¿Por qué es importante leer la Biblia? Porque es importante que nosotros demos tiempo. ¿Y qué pasa si alguien no pasa tiempo en la palabra de Dios? ¿Acaso puede afectar mi vida de una manera negativa? ¿En qué le ayuda a los hijos y a las hijas de Dios escudriñar, leer, aprender y atesorar en sus corazones la palabra de Dios? ¿O no ayuda en nada? Si no ayuda en nada, pues ¿para qué les estoy predicando eso, verdad? Ya dejémoslo así, no volvamos a hacerlo. Pero ¿qué tal si es algo que es verdaderamente esencial para la vida del creyente? Mira, si no es esencial y no lo necesitamos tanto, pues ni hagamos tanto show. Ahí léela cuando puedas. Porque realmente, pero si es realmente importante. Quiero darles tres cosas esta mañana. 3 razones, 3 beneficios en la vida cristiana de leer y estudiar la palabra de Dios. Pero antes de eso, quiero hablarles de la Biblia como un medio de gracia. Siempre que hablamos de disciplinas espirituales, de orar, de ayunar, de hacer un retiro espiritual, de permanecer en silencio, siempre que hablamos de las prácticas de la vida cristiana como el servicio, como reunirse los domingos a alabar al Señor, como servir a nuestros semejantes, siempre que hablamos de eso, tenemos el peligro de pensar que estas cosas transforman nuestra vida. Estas cosas no transforman nuestra vida. Lo único que transforma nuestra vida es la gracia de Cristo. Lo que sucede cuando nosotros leemos la Biblia, oramos, ayunamos, nos reunimos en comunidad, servimos al mundo, lo que sucede es esto que ustedes están viendo ahí. Estas prácticas se convierten en un medio de gracia para nosotros. Es decir que lo que nos transforma es la gracia de Dios, así es que no debemos poner nuestra confianza en lo que hacemos para cambiar, sino en Dios quien nos cambia. En otras palabras, lo que la Biblia hace o cualquier otra práctica hace es ponernos en el camino de la gracia de Dios. Por eso se llama un medio de gracia. ¿Qué es un medio de gracia? Bueno, el medio de gracia son los instrumentos designados por Dios mediante los cuales el Espíritu Santo permite a los creyentes recibir a Cristo y los beneficios de la redención. Hace un momento cuando estábamos aquí delante de la mesa, ese es un medio de gracia. Porque el pan y la copa realmente son elementos comunes y corrientes, ¿no? Uno pudiera salir y comerse un pedazo de pan y tomarse un jugo de uva al salir. De hecho, algunos después de que terminamos el servicio, miren que quedó un pedacito por ahí y van y no hay nada mágico en eso, ¿verdad que no? Pero cuando nosotros estamos reunidos y recordamos el misterio de nuestra redención, a través del pan y de la copa, el Espíritu Santo imparte su gracia a nuestra vida. Miren, la gran diferencia entre la iglesia tradicional que ustedes ya conocen y la tradición evangélica es que la iglesia tradicional dice, si te doy este pan y te doy esta copa, te estoy dando a Cristo mismo y te estoy dando la gracia de Dios. Nosotros no creemos así. Nosotros creemos que es el Señor Jesucristo es quien imparte de su gracia a nosotros sin importar si hay elementos o no. Pero Él dejó algunos elementos muy importantes para la vida cristiana. Ahora, Dios pudo haber hecho que nosotros conociéramos a Cristo automáticamente en el momento en que creímos, ¿no? Y que ya tuviéramos un conocimiento perfecto de Dios. ¿Creen que Dios pudo haber hecho eso o no? Pero no lo quiso hacer. Nos dejó unos medios de gracia. Menciónenme algunos, ya los mencionamos. A ver, por ejemplo, la oración es un medio de gracia. Cuando tú oras, recibes la gracia de Dios. La oración por sí misma no es nada, pero el Espíritu Santo a través de la oración te imparte la gracia de Cristo. La cena del Señor por sí misma no es nada, pero a través de ella el Espíritu Santo nos imparte la gracia de Cristo.
El ayuno por sí mismo no es nada, te puedes matar de hambre y no va a cambiar nada en tu vida. Pero cuando lo entregas a Dios a través del Espíritu Santo, Él te imparte la gracia de Cristo. Ahora, la palabra de Dios es este medio a través del cual Dios nos imparte su gracia. Por eso la Biblia es un medio de gracia. Porque a través de Él recibimos nosotros la gracia de Dios. Jesús lo enseña en los evangelios. Dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna y ellas dan ¿qué? Testimonio de mí. Los apóstoles, en el libro de los Hechos sobre todo, vemos que constantemente cuando predicaban, aunque la predicación era nueva porque era la predicación del evangelio, pero ellos tomaban la escritura del Antiguo Testamento y la reinterpretaban en Jesucristo y le hablaban a la gente que las palabras de Dios. Entonces la palabra de Dios era una pieza fundamental de la predicación de los apóstoles. Y en la iglesia siempre hemos tenido esta doctrina de que la palabra de Dios es la manera como Dios imparte a la gente la salvación. Romanos 10:17 dice el apóstol Pablo, la fe viene por el oír, y el oír, ¿qué? La palabra de Dios. El Salmo 119 es un poema hermoso que hemos venido leyendo por varios domingos. En los versículos 9 al 16 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Señor, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca y me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tu palabra y no me olvidaré de tus mandamientos. Entonces, cuando nosotros estamos en contacto con la gracia, con la palabra de Dios, estamos recibiendo a través del Espíritu Santo la gracia de Jesucristo. La Biblia es más que tinta y es más que papel. O sea, sí es cierto. Esto así no es nada. O sea, papel es papel y tinta es tinta, ¿no es cierto? Había un chico allá en nuestro barrio que siempre cargaba su Biblia en la mano. Pero no era cristiano y no leía la Biblia, pero decía que el papelito era buenísimo para hacer cigarros de marihuana y le arrancaba una página o media página cada vez. La tinta no vale nada, el papel no vale nada, pero la palabra de Dios es mucho más que tinta y es mucho más que papel. El Espíritu Santo habla a través de sus palabras. El Espíritu Santo comunica. En el sermón, por ejemplo, ustedes dicen, ay, ahí se para el pastor y habla como por 40 minutos, pero él es de lo que se le ocurre. El sermón es más que una comunicación de ideas de una persona a la otra. El Espíritu Santo está obrando en nuestros corazones a medida que van escuchando la predicación de la palabra de Dios. Por eso algunos de ustedes de repente dicen, a ver, ¿qué dijo? ¿Cómo que? ¿Qué pasó ahí? Algo pasó en mi corazón cuando el que estaba hablando dijo alguna cosa, porque el Espíritu Santo va a utilizar el discurso, va a utilizar la palabra escrita para poder revelar en nuestros corazones lo que ni siquiera nosotros sabemos. Por eso Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice, la palabra de Dios es ¿qué? Repítanlo conmigo, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y luego dice, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón y no hay nada oculto en ella que no haya de ser manifestado, que por ella no haya de ser manifestado. La palabra de Dios es más que tinta y papel, es más que un predicador hablando, es el Señor mismo comunicando su gracia a nosotros a través de ella.
Este pasaje de Hebreos capítulo 12, cuando Tomás de Aquino comentaba de este pasaje y decía él que la palabra de Dios pone al descubierto todas las cosas que el ser humano no puede diferenciar. Cuando él habla del pasaje y dice, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice el teólogo Tomás de Aquino, dice que la palabra de Dios puede diferenciar lo que el ser humano no logra diferenciar en sí mismo. El hombre no puede a veces ni siquiera diferenciar su razón de sus sentimientos, no puede diferenciar sus sentimientos de lo que realmente su corazón quiere. A veces su cuerpo va en una dirección contraria a lo que la palabra de Dios dice, pero él dice, la palabra de Dios se efectúa y distingue entre todas estas divisiones y especies y pone al descubierto todo lo que el hombre no puede ver. Por eso no nos gusta leer la palabra del Señor. Porque es como un espejo que refleja la verdad de Dios en nuestra vida, ¿no es cierto? Y cuando vamos a tomar una decisión o cuando vamos a llevar a cabo algún plan o alguna cosa y estamos en constante comunicación con Dios a través de su palabra y luego decimos ahí, aquí esta palabra contradice mis planes, ¿qué hago? Tengo que tomar una decisión. ¿Obedezco la palabra de Dios o obedezco mis propios instintos? Y nos hace discernir, dice el versículo 12 de Hebreos 4, nos hace discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, que son dos cosas completamente diferentes, ¿verdad? Los pensamientos de uno y luego las intenciones que yo tengo, o sea, lo que yo pienso que a veces ni siquiera sé por qué lo estoy pensando, qué es lo que mi corazón quiere. ¿Y saben qué hace la palabra de Dios de una manera muy, muy hermosa y muy milagrosa? Es que nos lleva a amar aquello que es digno de ser amado. Y lo más alto y lo más digno de ser amado es el Señor. Y por eso la Biblia nos encuentra con estas verdades. Bien, no voy a tardar mucho más que eso, pero hoy vamos a ver 3 funciones de la palabra de Dios en la vida del creyente. La primera de ellas es el alimento espiritual. El apóstol San Pablo escribe a los colosenses y les dice que la palabra de Cristo more en abundancia entre vosotros. Exhórtense con himnos y cánticos espirituales, que la palabra de Cristo more en abundancia entre vosotros. Una de las funciones fundamentales de la Biblia en la vida del creyente es que es el alimento espiritual. Hagámonos esta pregunta: ¿qué está alimentando mi vida y qué debiera estar alimentando mi vida? Les cuento que tengo como 10,000 canciones inútiles en mi cabeza, o más, no sé. Ustedes pregúntenme por una canción y yo casi me las sé casi todas. Las rancherotas que nadie se sabe, yo me las sapo, ¿verdad? Me sé las viejitas y me sé las nuevas. Tengo 20 terabytes de conocimiento inútil en mi cabeza. Me las sé de memoria, pero no me da ningún conocimiento de Dios. Pero a veces cuando estoy triste, me saltan a la mente las canciones que dicen: déjenme si estoy llorando, un consuelo estoy buscando. Quiero estar solo. ¿Me acuerdo de esto? No me acuerdo de los versículos de la Biblia, pero me acuerdo de las canciones. Y cuando alguien me la debe, mi mente comienza a oírse: ya verás, traicionera, lo vas a pagar muy caro. Yo soy bueno. Y cuando estoy muy enojado, me salta una canción que dice, ¿ven que sí se acuerdan ustedes de ellas también? Pecadores. Yo sé. ¿Y saben por qué hay tantas canciones inútiles en mi vida? ¿Saben por qué? Porque he pasado horas y años de mi vida escuchando música. No estoy diciendo que la música es mala, alguna sí es mala, alguna es basura. O sea, de verdad, la música vieja y nueva, no hagan excepción. Mucha música, muchas canciones son basura y uno no debería ni siquiera tocarlas por diversión. Toda música que idolatra la violencia, el narco, la borrachera, es basura. Toda música que hace un objeto de la mujer, de las relaciones sexuales, del amor, basura. No lo escuchen, eso es basura. Pero luego tengo un montón de cosas ahí que no sirven para nada porque he pasado años y años y años de mi vida
que he internalizado este inútil conocimiento. Imagínense si en lugar de eso mi vida estuviera llena de las palabras de Cristo. Y que cuando me pongo triste o desesperado, en lugar de pensar en Juan Gabriel, se me vienen a la mente las palabras de Cristo o las palabras de la Biblia que dicen: no temas, que yo estoy contigo, no desmayes, que yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Imagínense qué diferencia hace en mi vida que cuando yo estoy enojado, en lugar de pensar en vengarme de otros, pueda recordar las palabras del Señor que dice: tú no te preocupes por eso, la venganza es mía, dice el Señor. Yo voy a darle a cada uno conforme a sus acciones. Entonces la palabra de Dios es alimento espiritual para nosotros. ¿Se imaginan un corazón saturado de las palabras de Cristo? A ver, cuando usted necesita alimento espiritual, ¿qué es la primera cosa que le surge en la mente? ¿Qué es lo primero que sale por ahí? ¿A dónde es el primer lugar donde usted va para recibir alimento espiritual? Son preguntas importantes que debemos hacernos. 2. La Biblia también es un recurso de sanidad y de restauración para nuestras vidas. El salmista dice en el Salmo 119, en muchos lugares, de una manera o de otra, dice: susténtame conforme a tu palabra, vivifícame conforme a tu palabra, dame vida conforme a tu palabra, que tu palabra sea mi sustento. O sea, hay un montón de versículos en los Salmos particularmente, pero a través de toda la Biblia, donde se presenta la palabra de Dios como el sustento de la vida del creyente. Y la palabra del Señor, uno de sus mayores beneficios de permanecer en la Escritura es la constante sanidad y restauración que recibimos de parte de Dios. Yo no sé si a ustedes les pasa eso, pero ha habido momentos en mi vida donde estoy atribulado, donde estoy cansado, donde estoy desesperado, ansioso. Y voy a la palabra del Señor y encuentro una fuente de sanidad que no encuentro en ningún otro lado. ¿Se han encontrado ahí? Cuando mi vida se ha llenado de pecado, cuando me he alejado del camino del Señor y voy a la palabra del Señor y encuentro sanidad y encuentro reposo para mi alma. Hace un año atrás, cuando falleció mi suegra, mi esposa había estado bastante atribulada, desconsolada por la muerte de su mamá. ¿Quién no, verdad? Los que han perdido un ser querido saben lo difícil que es, aunque tenemos la esperanza de la vida eterna, pensar que nuestros seres queridos no están ya más con nosotros. Y por ese tiempo nos visitó mi mamá y estaba ahí con nosotros. Ya ustedes conocen a la viejita cómo es, ¿verdad? Y estábamos ahí platicando. Y en una de esas, no sé qué le dio a mi mamá y le dijo a Fabiola: mira, mija, cuando mi hijo Jorge se murió, por varios años, dice, yo no podía ni pensar en él. Y yo sin quebrantarme y llorar, dice, y un día venía, dijo mi mamá, un día venía en el camión, en el transporte público, y venía yo pensando en mi hijo. Habían pasado más de 2 años y venía llorando en el camión. Y entonces dice, el Señor puso en mí un versículo de la Biblia, Isaías, ahí nos dio, ya ni me acuerdo cuál era, Isaías algo, y le dijo a Fabiola: mira, te lo voy a buscar. Y se lo leyó. No quería decir nada, era un versículo que ni parecía relevante de nada, no era una promesa, no era nada así, era una cosa que ella entendió que Dios le dijo. Ella escuchó al Señor decirle: ve a Isaías capítulo tal, versículo tal, y cuando ella fue, dice que la palabra del Señor le trajo una paz en su corazón, una tranquilidad de saber que su hijo estaba bien y estaba en la presencia del Señor. Y cuando tú estás cansado, cuando estás dolido, cuando estás maltratado, cuando te han traicionado, cuando no encuentras la salida y vienes a la palabra del Señor, mira, te garantizo que el Espíritu Santo va a hablar a tu vida. Y número 3, con esto ya termino. Dice Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Por cierto, no sé si ustedes han notado eso, pero muchos 3:16 y 3:17 son muy interesantes en la Biblia, ¿verdad? Juan 3:16 y 17, Colosenses 3:16 y 17, Segunda de Timoteo 3:16 y 17, como que un arreglo ahí, ¿no? Los numeritos no los puso Dios, pero como que hubo una cosa muy interesante en Segunda de Timoteo 3:16 y 17. Miren lo que dice aquí, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil
útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Estabas mucho más preparado para la obra del Señor cuando nos mandabas versículos diarios, ¿te acuerdas? Ahí en el grupo de los hombres, y nos mandabas un versículo todas las mañanas, hermanos, anímense con esto, y te sentías más preparado para servir al Señor que cuando no estás en la palabra de Dios. Dice que la Escritura es inspirada por Dios, o sea, es de Dios. ¿Para quién? Para nosotros. Sí. Es una cosa muy sencilla, pero si piensan en ello es una cosa profunda. Dios aspiró su palabra, envió su palabra. Si ustedes buscan en la Escritura esta acción de Dios constante, la primera vez que aparece esta acción es en Génesis capítulo 1. Cuando no existía absolutamente nada y habló Dios y dijo, ¡vapum! Y comenzó a existir todo. Y Dios envió su palabra para crearnos, Dios envió su palabra para restaurarnos, Dios envió su palabra para salvarnos, Dios envió su palabra para amarnos. La palabra de Dios fue inspirada, salió de Dios para nosotros. Para nosotros. Y dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, a fin de que seamos perfectos delante de Dios. Perfecto no quiere decir sin caída, no quiere decir que no nos equivocamos. Perfectos quiere decir permanecer fieles delante del Señor. Y si vamos a permanecer fieles delante del Señor, necesitamos permanecer fieles en la palabra del Señor también. Cuando te sientas cansado, hermana, hermano, ven a la palabra de Cristo. Cuando te sientas desanimado, derrotado, ven a la palabra de Cristo. Cuando te sientas alegre, ven a la palabra de Cristo. Cuando sientes que necesitas la gracia de Dios, o sea, diariamente en tu vida, ven a buscarla en la palabra de Cristo y ahí la encontrarás. Porque la palabra del Señor nos alimenta, la palabra del Señor nos restaura y nos sana, la palabra del Señor nos capacita para ser fieles. Nos ponemos de pie para orar esta mañana. ¿Y qué tal si hacemos una especie como de compromiso personal, pero también puede ser un compromiso incluso con Dios, de dejarnos transformar por la palabra de Dios?